Okay, we're gonna wait a minute because the book is loading to open. So please wait here, okay? Okay, so while the book loads, because it's taking a little, I'm going to take attendance, okay? So let me see who's here. Oh, no, never mind, the list is also loading. También está cargando, está un poco lento, entonces espérenme por favor unos minutitos más. Ya casi. Ok, ya cargo el libro. Vamos entonces a comenzar. This moment, I'm currently sharing the screen. Let me know when you're able to see it, okay? Díganme cuando ya lo pueden ver. Ya se ve. Ok, perfecto. Entonces, ayer estuvimos platicando un poquito sobre el present continuous y el simple present. Hoy vamos a continuar y empezar con lo que ya de lleno que es grammar. Ayer estuvimos platicando un poquito sobre los usos y más que nada eso, ¿no? Identificar sobre la estructura, cómo puedo hacer una oración simple present o present continuous y cómo diferenciar, o sea, en qué momento voy a usar un present simple. Okay, so in this first part, it says in here, okay, wait, as you can see, it's kind of slow. Okay, here we are. It says present simple and present continuous. Y aquí tengo esta tablita que dice present simple and present continuous. So it says in here, for example, in present simple, I work at home, he watches TV. In present continuous, I'm working at home, he's watching TV. Ok, estas dos oraciones estamos hablando del mismo contexto. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la oración de present simple y la oración de present continuous? Si a final de cuentas es lo mismo. Ok, so, si yo digo I work at home, significa que es algo permanente, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, if somebody asks me, okay, where do you work? I'm going to say, I work at home. I do home office. Es algo que hago, digamos, a lo mejor no permanente, porque el present simple se interpreta porque es algo permanente o algo que va a pasar ya sea por un largo periodo de tiempo, o sea, es parte de mi presente. Entonces, si yo estoy usando el present simple, quiere decir que es porque es algo, porque es por un tiempo indefinido, o sea, es algo que yo hago comúnmente, como una rutina. Ahora, si yo digo, oh, he watches TV, for example, this is the answer to the following question I'm going to make. Si yo pregunto, por ejemplo, okay, what does he do in the afternoons? Oh, he watches TV. Entonces, ¿qué estoy preguntando? ¿Qué hace él en las tardes? Oh, he watches TV. ¿Por qué lo uso en present simple? Porque estoy diciendo que es algo, pues, que él hace comúnmente, ¿no? Como una rutina. Digamos que ese es como que el key context of the present simple. Algo que pasa con frecuencia, como una rutina. O bien, como en el ejemplo anterior, algo que está permanente o que va a pasar por un largo periodo de tiempo. Ahora, mismo contexto, pero en present continuous. Si yo digo I'm working at home, quiere decir que ya sea que en este momento estoy trabajando en casa, o sea, right now, o quiere decir que por un tiempo determinado. Por ejemplo, si yo digo, oh, it's because they're fixing something at school, so I'm working at home. O sea, a lo mejor no necesariamente en este preciso momento, pero si yo te estoy diciendo, they're working on something at school, so I'm working at home, es porque a lo mejor algo está sucediendo en la escuela que no puedo ir a trabajar ahí, entonces por un tiempo determinado, esa sería la diferencia entre el present simple y el present continuous en estos ejemplos. Por un tiempo determinado, yo voy a estar trabajando en casa.
Ahora en el siguiente ejemplo del watches TV. Ahora si yo digo he's watching TV, es porque, okay, where is your brother? What is he doing? Oh, he's watching TV. Quiere decir que en este momento está viendo la televisión. ¿Sí me explico la diferencia entre el present simple y el present continuous con estos ejemplos? ¿Sí? ¿No? Sí, teacher. Ok. Sí, para mí sí. Ok. Después tengo otros ejemplos, ahora el negativo, que prácticamente es lo mismo, pero vamos a verlos en negativo. She doesn't study now. We don't text in class. She doesn't study now. ¿Qué está pasando aquí? No sé. Supongamos que es algo como comenté ahorita, por un tiempo indefinido, o sea, tú en realidad no sabes, pero si yo digo she doesn't study now, estoy diciendo que por ahora no estudia. No estoy diciendo que ya no lo va a hacer, ni que nunca, o sea, que ya no lo va a hacer, o que ya terminó, o que no lo está haciendo, o lo que sea. Simplemente estoy diciendo que por el momento, pues, no estudia. She doesn't study now. We don't text in class. Esta es una regla, porque el present simple, además de utilizarse para rutinas, para lugares, para situaciones permanentes o que son por un tiempo indefinido, también lo utilizamos para reglas. ¿Por qué? Porque son cosas que no cambian, o sea, que son tal cual. We don't text in class. This is a rule, so we're not going to change it. It's a fact. Cuando son hechos, utilizamos el present simple. Ahora con el present continuous, she isn't studying now. What does this mean? Yo entiendo con esta oración, por ejemplo, el contraste de estas dos oraciones que son del mismo contexto, que no estudia. Aquí yo digo no estudia ahora. O sea, digamos que por este tiempo no estudia. O sea, she's not studying. She doesn't study. Ahora, si yo digo she isn't studying now, quiere decir que en este momento no está estudiando. Yo puedo entender esta oración como que ella literalmente ahorita no está estudiando, pero mañana sí. O puedo entenderlo también como que en este momento no está estudiando, pero a lo mejor la siguiente semana entra o ya está viendo dónde va a estudiar o algo así. ¿Me explico? Entonces, la diferencia entre she doesn't study now y she isn't studying now es que en la primera, en la de simple present, quiere decir que está, digamos, dando de un descanso, ¿no? No estudia, ella no estudia. Y en el segundo, she's studying now, estoy diciendo que ya no está estudiando ahorita. Es como que a lo mejor algo que va a terminar pronto. Así lo entiendo yo. O que literalmente ahorita no está estudiando de estudiar para un examen, por ejemplo, pero lo va a hacer después. O sea, es algo, yo entiendo esto como algo que lleva más tiempo, que va a tomar más tiempo cambiar. Y esto que ya se está viendo cómo cambiarlo, o sea, es algo temporal. Ahora, el ejemplo de we don't text in class, que es como lo que montaba una regla. Ahora, si yo le digo we're not texting in class, es porque por el momento no se está haciendo. No quiere decir que no se haga nunca, sino que ahorita no se está haciendo. Por X o por Y, we're not texting in class now. Si vemos otra vez el contraste entre el simple present y el present continuous. Okay, now let's go to the question interrogative form. Does he live with you? Does he live with you? Vive contigo. Cuando hacemos preguntas sobre gustos, de hecho, siempre que vayamos a hacer una pregunta a alguien que queremos conocer, por ejemplo, ¿te gusta el sushi? ¿Te gusta el rock o lo que sea? Usamos el present simple, simple present. Do you like sushi? Do you like rock band music? Do you like or do you drink? Do you eat vegetables or whatever? Utilizamos el simple present. ¿Por qué? Porque como les comentaba ahorita, el simple present también se utiliza para hablar sobre hechos, cosas que no cambian, o sea, que se quedan ahí estáticas permanentes siempre. Entonces, cuando yo quiero saber si a alguien le gusta o no le gusta, o hace o no hace, pues entonces voy a usar el simple present. ¿Por qué? Porque es parte de tu presente general y es parte de algo que es parte de ti, o sea, que no va a cambiar. Entonces, si yo pregunto, does he live with you? Estoy preguntando aquí, ¿vive contigo? First of all, because I want to know. Por eso uso el simple present. Where do the workers have lunch? Esto también es un hecho. Entonces es como si yo les preguntara, por ejemplo, ¿dónde toman clases? Entonces voy a usar el simple present. Where do you take classes?
Where did the workers have lunch? ¿Por qué? Porque esto es algo que pasa como una rutina. Ahora, con present continuous. Is he living with you? Repito, aquí prácticamente estoy preguntando lo mismo. La diferencia es que aquí simplemente yo quiero saber si vive o no vive. Y aquí quiero saber si en este momento, por un tiempo determinado, está viviendo contigo o no. What are the workers having lunch? Porque digamos que este tipo de preguntas se va a hacer porque estamos en un evento o es alguien que no conoce o es algo que porque se cambió ese día, o sea, no se va a tener lunch en donde siempre se tiene. Entonces yo quiero saber, ok, where are the workers having lunch today? Entonces es como que algo que cambia, digámoslo así, ¿no? Así podemos encontrar la diferencia más simple entre present continuous y el present simple. Present continuous lo dejamos como que es algo que cambia, algo temporal, algo que está sucediendo en este preciso momento o que también a futuro. También me habla sobre a futuro o algo en presente general, o sea que no estoy haciendo literalmente ahorita, pero es parte de mi presente, o sea, es parte de mi presente general. Y ahora en el simple present, yo voy a utilizar el simple present cuando hable de hechos, cosas que no van a cambiar porque así son. Cuando hable de rutinas, cosas que yo hago con una frecuencia. Cuando hable de cosas permanentes o que tienen una duración indefinida o muy larga, o sea, que se van a quedar en ese, así como están por un buen tiempo, que yo en realidad no sé cuándo. Entonces, no sé si tienen alguna duda sobre estos ejemplos, cómo cambian, cómo identificar cuándo voy a usar simple present y cuándo voy a usar present continuous. ¿Estamos bien? Sí, maestra, más o menos. Ok, continúo entonces. Dice aquí, use the present simple to describe something that is always or generally true. Que dice aquí que vamos a utilizar el simple present para describir algo que siempre es así o generalmente, right? It is common to use these words with the present simple. Sometimes, usually, every day, and often. Cuando este tipo de adverbios se llaman adverbs of frequency. Son palabritas que me ayudan a mí a darte más información sobre cómo realizo las cosas. Por ejemplo, I usually get up at 7 a.m. Si yo te digo I usually get up at 7 a.m. es porque es una rutina que yo hago usualmente. Entonces, sometimes es a veces, usually, usualmente, every day, todos los días, and often, muy seguido. Ya sí tengo otro tipo de adverbs, como never, como hardly ever, rarely, once a week. Hay muchos tipos de adverbs que me ayudan a indicar con qué frecuencia yo realizo algo, perdón. Como les comentaba ahorita, el present simple me sirve para hablar sobre rutinas, entonces hay palabritas pues que me van a ayudar a ser un poquito más específica con esa rutina. Use the present continuous. Ahora vamos con el present continuous. Use the present continuous to talk about an activity happening right now at the time of speaking. Este sería, digamos, el uso más común o el que identifican con más facilidad. Cuando algo está sucediendo en este preciso momento. Por ejemplo, oh, we're having English class right now. Or we're learning grammar at this moment. Or I'm sitting on my favorite chair right now, or something like that. A veces ni siquiera necesitamos utilizar palabras como right now or at this moment, porque pues si tú lo estás viendo, pues es obvio que te estás dando cuenta que está sucediendo en ese momento, ¿no? An activity happen, okay, yeah. A temporary activity happening around now. Maybe at the moment, maybe not. Temporary activity, como dice aquí, que es algo temporal, que va a terminar, pero que está pasando en el presente. No necesariamente ya, pero sí en mi presente, o sea, está alrededor de la hora, se está llevando a cabo, está en progreso, it is in progress. Otro uso que le damos al present continuous que no vean aquí es que también lo utilizamos para hablar sobre planes del futuro. Cosas que ya están planeadas y digamos que es un 99% que van a suceder. ¿Por qué no digo 100? Porque pues siempre puede pasar algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo, I'm visiting my family next week. Ahí estoy usando el present continuous y lo estoy usando para hablar sobre algo del futuro, pero que ya es un hecho que va a suceder.
Entonces ese es otro uso que se le da al present continuous, pero en este tipo de ejercicios no lo vamos a estar utilizando de esa manera, simplemente del presente, de este preciso momento o de around now, o sea, del presente en general. Ahora, hay una pequeña modificación que se hace con los verbos cuando están en gerundio, que gerundio se le llama a la terminación de ing. Verbs ending in E. Por ejemplo, take. Take termina en E, entonces lo que voy a hacer es drop the E and add ing. Take, taking. Cuando tengo verbos de una sola sílaba, como lo es run, y estos se conforman con o terminan en un vowel, consonant, vowel, voy a doblar la consonante, que en este caso pues es la EAN, y voy a agregar ing. Run, running. Cuando tengo verbos que terminan en IE como die, voy a quitar el IE y cambiarlo por Y y agregar el ING. Por ejemplo, die, dying. Los demás, por ejemplo, study, que es un verbo regular, pues simplemente voy a agregar la Y y agregar ing, study, starting. Form the present continuous with the verb to be plus the ing form of the verb. Utilizamos el present continuous con el verb to be en simple present, am, is, or are, y el verbo en su terminación ing. For example, I'm living with my parents at the moment. It is common to use these words with the present continuous. For example, now, at the moment, currently, and this month. Some verbs are not usually used with the continuous tenses. For example, the verb to be, know, like, love, understand, want, etc. These are called state verbs. For example, I will say, I want to go to bed now, not I am wanting to go to bed now. ¿A qué se refiere con state verbs? Que son verbos que, digamos, no tienen una acción física. Son simplemente ya sea de feelings, como sentimientos, o que se producen en tu mente. O sea, no son unos verbos que produzcan algún esfuerzo físico. Por ejemplo, si yo digo, I know you want to go to the party. No te estoy diciendo, I'm knowing that you go to the party, because es un state verb, es algo que estoy pensando, o sea, no llevo en sí una acción, ¿no? Como like, love, understand, que son pues también conocidos como feelings. Ok, entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Recuerden que, por ejemplo, en el present simple, el verbo cuando estoy hablando de I, you, we, and they, no lo voy a modificar en positivo. Por ejemplo, I were, you were, I were, you were, they were, we work. Y cuando sea el negativo voy a agregar el don't y el verbo igual en su forma base. I work, I don't work, sorry, I don't work, we don't work, you don't work, they don't work. Y cuando sea interrogativo, pues voy a iniciar con el auxiliar que me ayudó en la parte, por ejemplo, el do. Do I work? Do we work? Do they work? Do you work? Pero cuando hablo con he, she, or it, hay que hacer unas ligeras modificaciones. En las oraciones positivas voy a modificar el verbo, ya sea agregando una S o IS al final. Por ejemplo, she works, he works, it works. Y el negativo, en lugar del don't, voy a utilizar el doesn't y la forma base igual. She doesn't work, he doesn't work, it doesn't work. Y en interrogativo, pues empezaría con does. Does it work? Does she work? Does he work? Y pues ya. Esto es como un review porque es un tema que ya se vio anteriormente en los niveles anteriores. Pero hasta aquí. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ahorita sí, teacher. Ok, entonces vamos a practicar. This was the explanation. Now let's go to the activity. So it says in here, complete the conversations with the correct form of the verb in the box. Use the present simple or present continuous. Van a utilizar aquí ya sea el present simple
o el present continuous. Recuerden identificar por contexto. Es algo que está pasando ahorita, es algo que pasa como rutina, es algo que pasa temporalmente, es algo que está pasando permanentemente. Identifiquen primero el contexto de la oración y luego seleccionen el verbo y modifíquenlo de manera que les convenga, ¿no? Ya sea con ing y el verb to be o simplemente en la forma del present simple. Y luego acá dice, find and correct the mistakes. There is a mistake in 5 of the sentences. Entonces, en 5 de estas oraciones vamos a tener que hacer una modificación. En 3 no vamos a hacer nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les voy a pedir que copien como evidencia? Pues en este caso, simplemente las 7 respuestas, como ustedes van a modificar ahí la oración. Y aquí, pues hay que copiar las 5 que estamos corrigiendo, ¿ok? 3 no las vamos a copiar. ¿Estamos claros? Sí, teacher. Excellent. Please work on this and tell me when you're ready.
Cuando tengan algún evento, ya sea de prácticas o algo relacionado a la escuela, les pido por favor que me lo avisen a mí por mensaje, que me manden un flyer, un justificante, lo que sea, para yo estar enterados, ¿ok? Porque a veces se me pasa a leer los chats de aquí o simplemente a los coordinadores se les olvida también compartirme sus justificantes. Entonces les pido que ustedes lo hagan por su cuenta, ¿ok? Aunque sea conmigo nada más, igual a lo mejor con los otros profes no hay problema. El detalle es que como yo soy de inglés y estoy en otra coordinación, o sea, no estoy con su coordinador o coordinadora, a veces no me llegan a mí ese tipo de avisos, ¿ok? Ah, ok, teacher. Ok.
¿Listos o necesitan más tiempo? Cinco minutos nada más, teacher. Ok, usamos lo que queda de esta sesión y regresamos para revisar, ¿ok?